como ya lo comentó la compañera Maite, a continuación vamos a dar explicación al tema dentro de la rama del derecho constitucional acerca de las fuentes del derecho constitucional. Para empezar, nos realizamos las siguientes preguntas. ¿Qué es el derecho constitucional y de dónde vino este? ¿Cómo se forjó? ¿Cómo ha evolucionado este a través de los tiempos? Bien, nosotros entendemos que el derecho constitucional es una fuente, es una ciencia. Entonces, como toda ciencia, este tiene su propio sistema de fuentes. Estas van a formar un heterogéneo conjunto de elementos que en un inicio le dieron vida al derecho constitucional y que hoy día también lo siguen sustentándolo. Entonces, es así como agrupados por distintos enfoques tenemos las llamadas fuentes formales y materiales del derecho. Pero, ¿qué entendemos nosotros por fuentes del derecho constitucional? Bien, vamos a entender a las fuentes del derecho constitucional como los diversos modos o formas mediante las cuales se van a crear o se van a originar las normas constitucionales que nosotros ya conocemos. Y estas mismas van a englobar tanto los mecanismos o procedimientos de manifestación de estas mismas normas, así como también los factores sociopolíticos que determinan sus contenidos. Les mencioné que las fuentes del derecho constitucional van a estar divididas en las fuentes formales y las fuentes materiales. Vamos con las fuentes formales. En las fuentes formales nos realizamos la siguiente pregunta. ¿Cómo se forjó la normatividad constitucional? Bien, nosotros sabemos que dentro de la sociedad, en los grupos sociales, en el vivir cotidiano, estos grupos sociales alcanzan a reunir una serie de requisitos y formalidades en virtud de los cuales estos van a imponer una obediencia general a sus decisiones, para que luego estas decisiones alcancen la oficialidad estatal y por lo tanto estas logren considerarse como mandatos imperativos jurídicamente exigibles tanto a la misma sociedad como a otras personas. En caso de que estos mandatos o estas decisiones no logren ser cumplidas, pues existe lo que se llama la sanción. Entonces, cuando estas decisiones se expresan a través de textos legales, estas últimas se han convertido en las llamadas fuentes formales del derecho constitucional. Dicho esto, nos preguntamos, ¿cuáles entonces vienen a ser las fuentes formales del derecho constitucional dentro de nuestra legislación peruana? Consideramos primero a la Constitución, a la ley, a la jurisprudencia, a los tratados internacionales y también al derecho comparado. Sobre la Constitución, ¿qué podemos decir acerca de la Constitución? Bueno, conocemos nosotros que la Constitución es aquella norma que justifica y que limita y organiza el poder estatal y que también establece ciertos parámetros al accionar del Estado y que estos dentro de la Constitución también se definen los que ya conocemos que son los derechos fundamentales de las personas, así como también contiene un conjunto de principios y conceptos, así como también instituciones. Entonces, la norma constitucional determina la organización del Estado, en particular respecto a las atribuciones y a las funciones de los distintos entes que la componen, como son las instituciones estatales, ¿no? Entonces, la Constitución es fuente del derecho en el ámbito formal y en el ámbito material. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Constitución se le considera no solamente como fuente del derecho formal, sino también fuente del derecho material. Entonces, es así que tenemos dos conceptos en la Constitución como concepción formal y la Constitución como concepción material. En lo que es la concepción formal, nos dice que debemos entenderla como la carta, el código político del Estado, donde contiene las normas constitucionales. Entonces, si se entiende de esta manera, entendemos que la Constitución es un texto normativo que ha sido redactado por una asamblea constituyente, que ha recibido el respaldo de los ciudadanos consultados por referéndum
y que se ha promulgado por la máxima autoridad ejecutiva y que finalmente ha sido publicado en lo que ya conocemos el Diario Oficial del Peruano. Lo que nos dice y lo que nos narra o lo que podemos entender en la concepción formal de la Constitución es que el Estado puede válidamente crear el derecho, es decir, cómo nacen las expresiones normativas. La Constitución, dentro de sus enunciados normativos, nos señala cuáles son los órganos legítimos para gobernar y para legislar, nos muestra también su estructura, la competencia que ésta debe tener, así como también el procedimiento que ciertos órganos deben seguir para la generación del ordenamiento jurídico, es decir, para la generación de las demás normas. En una concepción material, ¿cómo debemos entender a la Constitución? En la concepción material, lo que corresponde a la Constitución es a la manera de ser de la sociedad, sus costumbres, sus normas, sus usos, las creencias, las vivencias, los fallos de los jueces y las prácticas que atañen a la organización, la estabilidad y la permanencia de la comunidad política. Entonces, como concepción material, la Constitución va a establecer los parámetros o estándares respecto de los cuales deben encuadrarse las normas. La Constitución aquí, en su concepción por material, vamos a ver que contiene principios y derechos que no pueden ser vulnerados por normas de inferior jerarquía. Bien, la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, como ustedes pueden observar, nos muestra una imagen acerca de la estructura de la Constitución política del Perú. Entendemos y sabemos nosotros que la Constitución está dividida por 6 títulos y que en total tenemos o está comprendida por 206 artículos. En cada título, cada una trata de temas diferentes. En el primer título trata acerca de la persona y de la sociedad. En el segundo título se habla o se contiene acerca del Estado y la nación. En el tercer título nos habla del régimen económico de nuestro Estado. En el cuarto título acerca de la estructura del Estado. En el quinto título, las garantías constitucionales por las cuales a las cuales las personas pueden recurrir. Y finalmente, el último título nos habla de la reforma de la Constitución. Bien, en la siguiente diapositiva vemos la siguiente fuente del derecho constitucional, que es la ley. Entendemos por ley a aquella norma escrita de carácter oficial, de carácter general y de carácter coercitivo. Esta emana por lo general de poder legislativo, así también puede proceder el Ejecutivo previa autorización o en ausencia del poder legislativo. También entendemos a la ley como aquel conjunto de procedimientos y formalidades escritas y principios jerárquicos mediante los cuales se van a crear las normas jurídicas válidas de carácter general, es decir, para todos, cuyo contenido es expresión de la voluntad de los poderes del Estado. Y finalmente, por ley, bueno, vemos que en los sistemas jurídicos, así como la ley tiene un primado por otras fuentes del derecho, también las leyes tienen una jerarquización según condiciones o más o menos exigibles para su producción. Es decir, que las leyes están agrupadas jerárquicamente, unas pues tienen mayor rango, otras tienen menor rango, unas pueden ser derogadas por otras. Bien, las particularidades propias de la ley que las distinguen de otras fuentes formales. Bien, la ley crea normas jurídicas mediante formalidades escritas y esto es lo que lo diferencia de la costumbre, puesto que en muchos casos la costumbre emana de la expresión de la voluntad, mientras que las normas jurídicas van escritas formalmente. Otra particularidad es que adopta diversas formalidades y procedimientos, puesto que no todos tienen el mismo valor. Los procedimientos legislativos producen normas de diverso rango, estando jerarquizadas mediante un conjunto de principios, lo que les explicaba más adelante, ¿no? La tercera particularidad es que la ley va a producir normas jurídicas de carácter general, a diferencia de otras fuentes como por ejemplo la jurisprudencia y la expresión de la voluntad que viene a ser la costumbre. Estas
suelen producir normas jurídicas restringidas un poco más a sujetos, un poco más a pocos sujetos. Y por último, la última particularidad es que el contenido de la ley es producido por expresión de la voluntad de los poderes del Estado, y esto mismo lo diferencia de la costumbre, de la expresión de la voluntad de las personas naturales y jurídicas que nacen de la sociedad, ¿no?